Bienvenidos sean todos ustedes al Universo del Jugador, mis queridos gamers universales. Toma tu control y ven a vivir conmigo esta maravillosa experiencia. Pero antes te quiero invitar a que te suscribas a mi canal. Dale pulgar arriba y dale click a la campanita. Y en esta ocasión, mi querido gamer, estamos aquí en la Copa del Mundo o FIFA World Cup Qatar 2022. Ok, empezamos con este eh, DLC o modo. Y en este modo vamos a jugar la Copa del Mundo masculina. Ya estamos por terminar la femenina. Y les quiero agradecer a todos aquellos. ¿Por qué? Por ver nuestras series. Porque tienen un momento desde sus casas para verlas. Y obviamente comentarlas siempre y cuando sea con respeto. Somos 90 suscriptores y eso para mí me hace sentir que estoy trabajando por ustedes. Y ya saben, somos una familia. El universo del jugador está para todos ustedes. Somos un canal que va creciendo humildemente, pero sí lo vamos haciendo. Vamos mostrando los videojuegos que nos gusta o no nos gusta, ¿verdad? Nos gusta. Y eso es importante. Entonces, en primer lugar, quiero darle las gracias a todos ustedes. Ojo, este, quiero decir que en esta Copa del Mundo vamos a ver qué país vamos a utilizar. ¿Ok? Hay países que se pueden utilizar, hay países que no se pueden utilizar. Si yo pongo, vamos a poner lo mejor, ¿ok? El torneo personalizado sí podemos cambiar a los que no clasificaron. Ojo, no podemos utilizar a Venezuela, no podemos utilizar a Colombia, ¿ok? Y en este caso, vamos a ver qué podemos utilizar. Ojo, no vamos a utilizar Argentina, porque Argentina fue el campeón del mundo. No me parece como que, ajá, ok, voy a utilizar al campeón del mundo y voy a jugar todo. Ojo, no, no. Entonces, em, miren, aquí está Alemania. Ojo, selección germana. Está la selección de la naranja mecánica. Eh, ok, sigamos. Y está la selección de Australia, la selección de Francia, por ahí vemos, y ustedes mismos pueden ver porque ahí lo tienen viendo. Pero sería genial utilizar la selección eh, uruguaya. La selección de Uruguay fue campeona del mundo, ahí lo dice, de 1930 a 1950. Ojo, dato importante y dato curioso, vamos a utilizar a Uruguay. Dato curioso de, de esta selección. Fue la primera campeona del mundo históricamente hablando, venciendo a la poderosa Brasil, que en ese tiempo no eran ni poderosos, eran débiles. No era una selección que se le podía temer, o era una selección, no, era una selección muy, muy débil, ¿ok? Y ojo, que también te dice las cuántas apariciones tienen los mundiales. En este caso está diciendo que son 13. En la siguiente, si va al siguiente mundial, serían 14 apariciones. Fíjense. Desde 1930 a 1950, que fueron los dos campeonatos del mundo que ha hecho. La selección de Uruguay, o si no me equivoco, los charrúas. No creo que sean los charrúas. Me disculpo por si no lo digo bien. Ok, pero si ustedes creen que esta selección, la albiceleste, vamos a decirle así, o no, la celeste mejor. La celeste, lo que la albiceleste es en Argentina. Ok, la celeste, la selección celeste desde 1900, ¿qué? Sí, que 1950 fue su último campeón o su último campeonato del mundo.
Fue el primer campeón del mundo, ojo, históricamente hablando, fue la primera selección mundialista en alzar un trofeo de la Copa del Mundo, que en ese tiempo la Copa del Mundo, ojo, para aquellos que no saben de qué es un mundial, no tenía no tenía esa Copa del Mundo grandota que hoy en día está, sino había más bien eh, lo que se llama Jules Rimet, ¿ok? Que es la Copa del Mundo pequeña. Y ojo que la selección celeste es una de las pocas selecciones que tiene esos trofeos antiguos de Jules Rimet, ¿ok? Aparte, obvio, Brasil también lo tiene la selección germana, eh, entre otros. eh, este, la selección, eh, este, a ver, por así decirlo, tantas selecciones que han ganado la Copa del Mundo, la selección inglesa también, la selección de Inglaterra, ah, que nada más fue campeón del mundo una sola vez, ojo, una sola vez. Y aquí lo podemos constatar, ¿eh? Porque, ojo, si ustedes se fijan en su mano derecha, abajo dice, campeón en el 1966, o sea, fue campeón del mundo en su suelo, en el suelo de ellos, en su sede. Ellos fueron campeones en el 66. O sea, tiene 15 apariciones, tiene más apariciones que la selección uruguaya. ¿Ok? Eh, por dos, o sea, digo dos, o sea, 14 y 15, obviamente. Nunca hemos visto a selecciones europeas, todo el mundo dice, ay, que todas las selecciones europeas han ganado la Copa del Mundo. Ojo, la Copa del Mundo, hay europeos que no han ganado la Copa del Mundo. Por ejemplo, por así un caso de decirlo, la selección de la naranja mecánica no ha ganado ni una Copa del Mundo en su vida. Ok, en su vida. Pero, ojo, vamos a jugar con la selección celeste. eh, ok, vamos a jugar con la selección celeste. Y le voy a poner así, para que ustedes vayan viendo, ¿no? Para acordarme. Ok. Sería genial que la selección uruguaya, la selección celeste, ganara su tercera Copa del Mundo. Eh, ojo, que nos tocaría el turno con la selección, por así decirlo, de Ghana, ah, del Corea del Sur y Portugal. Em, la plantilla que tenemos a Suárez, que es el capitán, tenemos a Núñez, tenemos a Rascaeta, tenemos a Betancourt, tenemos a Valverde, ¿ok? A Pellis, bueno, entra porque el otro, Pellistri, tenemos a Olivera, perdón, eh, Coates, Jiménez, Varela y Rochet. Ok, tenemos a Enzo Cavani también, fíjense, tenemos a Enzo Cavani, que entre Núñez y Enzo Cavani yo prefiero a Cavani, así que yo voy a poner a Cavani. Está De la Cruz, está Muslera. Ojo, yo prefiero a Muslera. ¿Por qué? Porque Muslera ha sido el portero de toda la selección uruguaya en todo el trayecto. Aquí hay algo que decir y lo voy a decir. Ojo, eh, la selección uruguaya mejoró gracias a Oscar Washington Tavares, ese entrenador
que le quiero dar un homenaje aquí, hablándole. Oscar Washington Tavares cambió la cara de la selección celeste de una forma espectacular, de una forma de que este, él, él decía que había que llegar otra vez o llegar a, a los seguimientos de atrás, de cuando ellos eran campeones del mundo, porque, ojo, ellos son, vuelvo y repito, ellos son los campeones del mundo eh, históricamente los primeros. No a nivel de que tienen tantas copas del mundo, pero históricamente hablando, los primeros campeones mundiales son ellos. Son la selección de Uruguay. Yo, mm, este, eh, ojo, ojo, eso a mí un dato como persona que es suramericano, una persona, soy de Suramérica, eh, me enorgullece. ¿Por qué me enorgullece? En primero y personal, porque una selección como Uruguay, que haya sido primera vez campeona del mundo, primera vez en 1930 y 1950, si no me equivoco, ¿ok? Eh, es y será espectacular. Eh, vamos a jugar contra Corea, es el primer partido. Uno estamos viendo aquí, 24 jueves de FIFA World Cup, o sea, noviembre 22. Ok. Tiene el calendario de ese entonces de este mundial. Bueno, mis queridos gamers, si te gustó esto, espero que le des pulgar arriba, dale click a la campanita, revienta los likes. Y como siempre digo, donde quieras que estés, en el país que estés, que pases buenos días, buenas tardes y buenas noches. Le damos la bienvenida a esta Copa del Mundo, Qatar 2022. Y espero que le guste este o esta nueva serie. Eh, esta la que serie que reemplazará a la serie de la Copa del Mundo World Cup Australia-Nueva Zelanda 2022. Vamos a estrenar a Uruguay. Y dime qué piensas en los comentarios de la selección de celeste de Uruguay.